O sea, rompí también con el transhumanismo porque tuve una etapa transhumanista. Sí. Tuve como hacia el año 2014-2015 yo era transhumanista. Fíjate, ¿y ya no? Es que me parece tan utópico, tan imposible. ¿No te ves la mente en un ordenador? No, o sea, trascender los límites biológicos de la especie humana, sí. Oye, ya lo estamos haciendo esto, de hecho. Completamente. Y sobre todo porque yo tampoco idealizo la naturaleza. O sea, la naturaleza es un proceso ciego de creación y destrucción de especies y no le importas. Entonces, genera lo sublime, pero también lo horrendo. Entonces, claro. Y yo creo que hay cosas de elementos de... Hay parcelas de la vida humana que son tan sublimes, por ejemplo, el pensamiento, que incluso, fíjate, me atrevo a decir, incluso aunque se extinguiera la raza humana, ojalá no, que quede registrado en algún soporte la posibilidad de pensar. O sea, y si tiene que ser una inteligencia artificial o lo que sea la que nos tome el relevo, o sea, yo espero que por favor no nos extingamos, hagamos todo lo posible. O menos que evolucionemos a otra cosa. Ya te he dicho que de promedio amo a la humanidad. De promedio va a días, a días. Claro, y todo, y hombre, yo quiero dejar el mejor mundo posible para las personas que vendrán y para, por supuesto, mis descendientes o los tuyos o los que sean, pero para todo el mundo, ¿no? Como humanos de una sola familia humana. Que al final todos venimos, esto que estaba en las mitologías religiosas, etcétera, es que es una verdad científica, ¿no? Al final todos venimos de la misma pareja primordial y de los mismos antepasados, ¿no? Pero claro, no quiero que quede como una especie más. Fíjate, en Neandertal, que probablemente también tuvo conciencia y extinto. Entonces, es algo tan extraordinario el pensamiento, porque de ahí nace todo, ¿no? La capacidad de crear, de entender, de descubrir. El lenguaje, que es algo tan increíble, maravilloso y fundamental. Íntimamente asociado, ¿no? No sabemos muy bien. Pero bueno, es el Esa también es una pregunta, todo, ¿no? Si esto te lo preguntaría más a ti, Vygotsky y todo eso. Sí, no lo sé. Yo creo que el pensamiento trasciende el lenguaje, pero no lo puedo demostrar. Bueno, pero sí iría por ahí, que el pensamiento siempre es un exceso con respecto al lenguaje, pero al final siempre se acaba canalizando en lenguaje. Pero hay un plus de pensamiento con respecto al lenguaje. ¿Qué vino antes? Yo creo que el pensamiento, cierto pensamiento interno, lenguaje interno, estilo el mentalés de Fodor o algo así. Bueno, esto es una cosa que no tengo resuelta. No, incluso biólogos podrían hablar de qué tipo de pensamiento tienen ciertos homínidos. Y la naturaleza ya tiene lenguaje, o sea, un sistema físico-químico es de un lenguaje. Es un lenguaje. O sea, no hay proceso donde se apliquen las leyes de la naturaleza, de la física, de la química, etcétera, donde no haya ya un lenguaje. Claro, el chimpancé tiene un lenguaje. O sea, al final el universo es un sistema de transmisión de información, ¿no? Energía-momento. Pero sí, a mí me entristecería mucho que se perdiera el pensamiento. Entonces, incluso si la raza humana, que en algún momento, ojalá no... Hombre, a ver, hacemos números para que se extinga. A veces sí, no te voy a engañar, ¿eh? O sea, no... Hoy hemos hablado un poco de lo bonito, de lo humano, pero... Claro, luego, mira, el problema del mal, yo siempre que traigo aquí a algún religioso, hablamos de Dios y de la filosofía y la existencia, es el problema que siempre me cuesta mucho defender. Es que cuesta mucho. Bueno, ya se decía, el mal es la roca del ateísmo, claro, ¿no? Es que hemos llegado a puntos de mal tan extremo que es difícil de defender. Sobre todo, o al menos un Dios paternalista, porque puede ser claro, otro tipo el mal de Dios, y la injusticia, pero en el sentido de justicia social, que eso al final es nuestra responsabilidad, ¿no? Como en el famoso debate entre Voltaire y Rousseau. Rousseau le dice a Voltaire, ya, pero terremoto de Lisboa, en 1755, dice Rousseau, ya, pero ¿quién mandó a los lisboetas construir pisos altos que podían? Bueno, o sea, obviamente Dios, si realmente existiera, no me digas que no podría hacer algo ahí, ¿no? Pero bueno, ahí podríamos entender que eso es la responsabilidad humana, el libre ¿no? albedrío. De cómo nos hemos organizado y, por ejemplo, que haya hambre en el mundo, pues sigue siendo un problema de organización. O sea, hay recursos más que suficientes y no debería haber nadie que pasara hambre, ¿no? O sea, es un problema de organización. Eso se puede... Esto lo hablaba una vez, me acuerdo, con un profesor en una conferencia en Roma. O sea, está diciendo, es que esto ya debería estar resuelto. O sea, y luego además en una mesa redonda, es un problema de... Ya sé que es más complejo luego la realidad, pero se puede. Pero claro, luego hay elementos que son tan injustos. O sea, que hayas nacido en cierta época y que te toque ser esclavo en Roma o estar en Auschwitz y tú no has hecho nada. Tú no eres responsable. O naces con una malformación genética, o naces en tal, o ahora una niña que nace en Afganistán. Fíjate dónde tiene que estar viviendo. A lo mejor es la futura Leonardo da Vinci. Y fíjate, obviamente, va a tener una vida de el miseria. genio, aunque depende muchísimo de sí mismo, y los genios siempre se sobreponen a las adversidades, pero hay un mínimo contextual. Claro. Un input mínimo. O sea, si naces en ciertos sitios es casi si eres imposible. un genio y a los 5 años te pegan un tiro, pues no vas a poder aportar obviamente, mucho a la humanidad, ¿no? Es decir... O tienes un Ramanujan, ¿no? Que fue, pero es una excepción. O sea, la mayor parte necesitas un inicio, unas condiciones iniciales, un estado inicial de circunstancias que favorezcan eso. Está claro. Entonces, a mí eso siempre me ha costado mucho verlo
Es verdad que en el cristianismo, por supuesto, hay una respuesta teológica, claro, que sería es que Dios mismo se hace hombre, muere injustamente en la cruz, pero luego resucita. Yo me quedo con la final, porque claro, la parte de se hace hombre y muere en la cruz, ¿por qué Dios necesita que muera su hijo en la cruz para redimirnos? Es que no hay maneras menos cruentas. Getsemaní, ¿no? Incluso más ¿qué le haces, ¿no? Racionales y humanas, claro. O sea, eso es una interpretación teológica que a mí siempre me ha costado mucho ver, ¿no? Ya sé que hay otras teologías que tienen otras visiones, ¿no? Pero bueno, digo la estándar. Que Dios necesita hacer eso. O sea, yo lo veo más como un proceso ascendente, ¿no? De que la humanidad estamos siempre aprendiendo, pero siempre con la sombra de lo negativo, ¿no? Como posibilidad latente, es casi como un dualismo, ¿no? O sea, total. Estamos ascendiendo, pero siempre está esa sombra. Y entonces es un proceso en el que cada vez podamos mejorar en conocimiento y en acción. Es cierto que, claro, en el conocimiento sí puedes hablar de cierto progreso, con todas las salvedades de antes, ¿no? De muchas cosas que queremos saber a lo mejor no son tales, pero por lo menos hemos avanzado en el pensamiento, ¿no? Es decir, aunque no podemos estar seguros de lo que conocemos, sí podemos estar seguros de que cada vez pensamos más y mejor. O sea, porque tenemos nuevas posibilidades exploramos nuevas posibilidades lógicas, somos conscientes de las limitaciones de las anteriores, abrimos el contexto. Sí, nos estamos depurando, nos estamos mejorando. Claro, o sea, que en ese sentido vas pensando más. Pero en el tema moral es un tema. O sea, al final, con cada ser humano, el contador se pone a cero. Con cada ser humano se reinicia la humanidad desde el punto de vista ético. Da igual que hayan existido Sócrates, Buda. Antes, con este niño que renace, a ver quién va a ser en un futuro. Claro. Se pone todo de nuevo. Entonces yo creo que ahí es también, sí, es la oportunidad también de afirmarnos, de hacernos, de crearnos, y es el precio de la libertad, pero yo desde luego si fuera Dios, o si hubiera sido Dios, habría diseñado el universo con otras reglas, ¿no? No me parece que el precio de la libertad tenga que implicar tanto mal y sobre todo tanta injusticia en inocentes. Claro. Que a lo mejor es que no se puede hacer de otra manera. Ya. Imagínate que tiene razón Leibniz y es que Dios lo ha hecho de la mejor manera posible. Es que es el mejor de los mundos posibles, o yo iba más allá, el único mundo posible. El único. Pero que se habla de multiversos, si solo hubiera uno. Si Dios es Dios, ¿por qué lo haría mal? ¿No? Es que a lo mejor solo Dios es realmente este proceso. O sea, Dios está ahora mismo a través de nosotros intentando avanzar y luchando continuamente por elevarse. No lo sé. No sé si en unos años, si nos vemos, me vas a responder estas preguntas. A lo mejor has llegado a la conclusión. Uy, no lo creo. Sería increíble, ¿eh? Compartiría las mismas dudas. Yo creo que, o más, sumando más dudas.